En esta ocasión vamos a explicar la programación de la práctica 2.5 Control On-Off con brecha diferencial. Ya estando aquí en nuestro main, vamos a inicializar pues, el programa como tal. Se ponen los parámetros iniciales, las condiciones iniciales. Ya se han configurado los bits en el configuration bytes. Ya se tiene aquí los puertos que se configuraron para la LSD. Aquí está el código generado de los configuration bytes. Y pues vamos a estar trabajando a 48 MHz. Aquí como tal pues se pone esta línea para indicar que pues tenga contemplado y poder hacer los cálculos 48 MHz. Ya se han involucrado las bibliotecas, las librerías más bien. Como tal pues la última que tenemos es la de la LCD. Luego ya como tal en el main pues vamos a declarar nuestra variable char, que va a ser para el buffer, que va a ser de 16 bits, un entero que se va a nombrar con ADC, y las flotantes, que va a ser para el voltaje, para la temperatura y para la referencia de voltaje. Nosotros aquí la nombramos solo como referencia. Luego en la configuración del oscilador pues vamos a indicar que se va a trabajar con el interno de 48 MHz. Le vamos a poner solamente una división 1:1 para que siga trabajando a los 48 MHz. Luego se configuraron los puertos digitales. Se va a utilizar el A, el B y el D. Y para los analógicos, que se van a conectar el potenciómetro, el sensor y el relevador, pues se va a utilizar el F7, el C1 y el E1. Después se inicializa la LSD, se limpia, se borra el cursor y se hace un retardo. Después ya como tal para el ADC se va en primer momento a justificar a la derecha los bits que resulten de la conversión de analógico a digital. Luego se activa el reloj interno que tiene el ADC como tal, y luego pues ya como tal encendemos el ADC ADCON 0 bits .on igual a 1, indicando que pues se tiene que encender. Y después vamos a asignar los voltajes de referencia para el ADC. Se ponen estas dos líneas, adref bits nref igual a 0 para el voltaje de referencia negativo, que en este caso pues va a ir a tierra y van a ser 0 volts. Y luego el otro, que va a ser lo mismo, pero punto pref igual a 0b00, que va a ser el voltaje positivo de referencia. En este caso pues utilizamos un eliminador que, midiendo con el multímetro, pues va a ser de 4.2 volts. Ya después, en nuestro ciclo infinito, pues para el voltaje, aquí estamos diciendo que se va a activar la señal en el pin RF7, que es donde vamos a tener nuestro potenciómetro, y luego un retardo, y luego se enciende la conversión, se empieza la conversión para el cambio de la conversión de analógico a digital, y pues vamos a estar ciclando esa misma condición hasta que no se cambie a 0, pues va a hacer la conversión. Luego el ADC lo vamos a guardar, ADC lo vamos a guardar con un address, para que eso indica que va a estar guardando el resultado. Para mostrar la referencia pues se hace esta fórmula, que es el ADC por el voltaje entre el número de cuentas. Para la referencia va a ser esta otra fórmula que ya está establecida para calcular como tal una temperatura, pero en este caso va a ser la de referencia que necesitamos. Luego aplicamos unas condiciones, que si la referencia es menor a 25 grados pues se va a limpiar y va a aparecernos un warning. De igual manera, si supera los 80 grados se va a limpiar y aparece un warning, y si no, dentro del rango que tenemos pues se va a imprimir
la temperatura como tal, solamente indicando un solo dígito después del punto decimal, y nos la va a imprimir en la línea, en la LCD, en la línea 2. Luego, para la temperatura, vamos a configurar el pin RC1, un retardo. Lo mismo, se vuelve a hacer la conversión, se mete al ciclo infinito para que se cicle y lo volvemos a guardar. Indicamos el voltaje, es igual a el ADC por 4.2 entre 4095, que es la misma fórmula que se había utilizado. Lo mismo para calcular la temperatura, la fórmula anterior que ya teníamos. Indicamos aquí que se va a imprimir esa temperatura con un solo decimal y se va a mostrar en la línea 2, en la línea 1 de nuestra LCD, y vamos a tener un retardo. Solamente para el relevador se aplican estas dos condiciones. La temperatura, si es mayor a la referencia más 3, que es nuestra histéresis, más menos 3, pues se va a apagar, va a indicar que el foco se apague. Y si no, si es menos 3, va a indicar que el foco se encienda. Y con esto culminamos la explicación del código. Bien, pues aquí tenemos ya el circuito armado correspondiente a la práctica 2.5 control on-off con brecha diferencial. ¿En qué consiste? Consiste en una incubadora que mantendrá una temperatura deseada que nosotros ingresaremos por medio de este potenciómetro. Esa temperatura deseada se va a mostrar en la LCD como la referencia o nuestro set point. Esta referencia tiene un rango de 25 a 80 grados. Voy a modificar esa referencia con este potenciómetro. Puedo ver que si bajo la referencia a menos de 25 se muestra una advertencia. De igual forma voy a aumentarla hasta aproximarme a los 80 grados. Ahí estaríamos dentro del rango, y si aumento un poco más se muestra esa advertencia de warning, hasta que regresemos al rango que se puede establecer como referencia. Ahora voy a colocar este set point aproximadamente a unos 26 grados, algo así. Y bueno, voy a explicar los componentes que tenemos ahorita. Tenemos el relevador de 5 volts que va a estar activando y desactivando nuestro foco, dos potenciómetros de 10 kilo ohms, el microcontrolador, la LCD, un transistor NPN 2N2222 para la activación del relevador, y nuestra incubadora, que consiste de una caja de 20 por 20 por 20 con un foco y el sensor de temperatura dentro. El funcionamiento es simple. Nuestra histéresis es de más o menos 3 grados. Cuando la temperatura que está sensando llegue a 23, 22 grados aproximadamente, el foco se va a encender, ya que la histéresis es de, como ya mencioné, de 3 grados. Vamos a esperar a que baje la temperatura un poco. Ahí se vio, y como se puede ver, encendió el foco en nuestra incubadora. Ahora va en aumento la temperatura. Poco a poco se va a ir llenando de calor en el interior de nuestra temperatura, y esa temperatura se va a sensar y se está mostrando en esta LCD. Ahora el foco se va a apagar cuando llegue aproximadamente a 29.7, 29.8 grados. Vamos a esperar de nueva cuenta a que llegue hasta ese valor. Y ahí tenemos, se accionó el relevador y se apagó el foco de la incubadora. Y entonces este funcionamiento se queda, podríamos decirlo, como ciclado en esa histéresis, con lo que obtendríamos una temperatura más o menos estable dependiendo de la histéresis que deseemos dentro de la incubadora. Con esto concluimos y podemos decir que la práctica funcionó correctamente. En esta práctica se comprendió el uso de las señales digitales, tanto de entrada como de salida,
del convertidor analógico digital que se encuentra dentro del microcontrolador PIC18F57Q43 y que sirvió para realizar el cambio de las señales analógicas que el microcontrolador estaba recibiendo para convertirlas en señales tipo digitales. Los datos obtenidos se mostraron correctamente en una LCD. Con eso queda demostrado que el sistema de control de temperatura con brecha diferencial funcionó correctamente.